Voy con más información. Erika, ¿cómo estás, mi estimadísima? Buenos días. No has dormido, sí has dormido. Fue en la madrugada la aprobación de la reforma, ¿verdad? Electoral. A ver, platícanos qué tipo de reforma se aprobó, qué fue lo que se aprobó en la Cámara de Hola, Diputados. Qué hola, ¿qué gusto. tal? Buenos días. Pues aquí les tenemos los detalles completos para ustedes. Básicamente, lo que se aprobó fue una reforma electoral secundaria, tal como la propuso, en este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es importante destacarle al público que en 12 horas, casi 13, esta iniciativa llegó a la Cámara de Diputados, la presentó Morena a su nombre, se le dispensaron trámites, se aprobó y se votó. Es uno de los hechos más inéditos dentro del Congreso, en este caso en la Cámara Baja, y prácticamente es el resultado del rechazo a la primera reforma constitucional que envió también el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril. Es importante destacar aquí que como Morena, y en este caso la iniciativa constitucional fue rechazada, no pudieron prácticamente ni modificar el nombre del Instituto Nacional Electoral, delimitar funciones, tampoco pudieron reducir, como no se aprobó esta iniciativa, no pudieron reducir el número de consejeros electorales de 11 a 7, que era uno de los planteamientos principales, ni tampoco someterlos a que la elección de estos funcionarios, así como de los magistrados del Tribunal Electoral, tendrían que haber pasado, como ellos decían, por una elección ciudadana. Eso no ocurrió. Entonces, la única alternativa y no ocurrieron porque se requerían modificaciones constitucionales, tampoco pudieron reducir el número de diputados y senadores. Entonces, ante esa posibilidad de no poder sacar en el Congreso estos planteamientos, tuvieron que presentar un plan B. Este plan B que fue aprobado ayer es básicamente el copy-paste de la reforma que envió el presidente a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Qué es lo que sí aprobaron? Pues básicamente compacta la estructura del Instituto Nacional Electoral, delimita o reduce en este caso el sueldo de los consejeros electorales para que no ganen más que el presidente de la República, elimina también la sala regional especializada del Tribunal Electoral, que mucha gente del público dirá, bueno, ¿y eso qué? Pues es básicamente una parte clave del Tribunal Electoral porque era la que delimitaba cuando algunos funcionarios públicos estaban haciendo precampañas en tiempos no electorales, y era, por ejemplo, para que podamos tener una referencia, fue la que determinó cuál iba a ser la sanción a los llamados influencers del Partido Verde. Entonces, todo este tipo de hechos fueron como acumulados por Morena, por eso decía en un tuit ayer el consejero Ciro Murayama del INE, que no se trataba de un plan B, sino de una reforma secundaria que pintaba más como para una venganza de los diputados de Morena. Es importante destacar también que, aunque toda la información ahorita está concentrada en cuáles fueron las limitaciones que se hicieron al INE y al Tribunal Electoral, este documento que nosotros pudimos revisar también modifica las causales de nulidad para una elección presidencial y de diputados y de senadores. Estamos hablando de un documento más o menos de 300 cuartillas. Como mencionábamos, Morena hizo un copy-paste de la iniciativa y la presentó a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque este plan B que fue a dejar el secretario de Gobernación, prácticamente lo que hizo la mesa directiva que encabeza el panista Santiago Krill fue decir, ok, pues entonces que se vaya a comisiones para su análisis. Entonces Morena encendió ahí los focos rojos y dijo, no, esto se tiene que aprobar hoy. Entonces, la única manera de darle vuelta a la legislación dentro de la Cámara fue decir, ok, que la iniciativa del presidente se vaya a comisiones y yo voy a presentar la mía en un par de horas. Hacemos un copy-paste, la presentaron como iniciativa propia y obviamente como ahí no se requería el voto de las 2/3 del Congreso, sino únicamente la mayoría simple que sí tiene Morena, que son 250 diputados más uno del Congreso, Erika, pues fue la vía corta por la que pudieron impulsar esta medida. Sí. El plan B del presidente, que ciertamente ya no se va a elegir a los consejeros electorales por voto directo, que es lo que quería el presidente, que es era la reforma constitucional, y también eliminar a los pluris. Tampoco va a los pluris, Erika, por el tiempo, si pudiéramos concentrarnos entonces en los cambios, porque como me dijiste, a ver, uno, compacta al INE, es decir, reforma al INE la estructura, creo que le va a quitar, no sé si puestos, direcciones, reduce el salario de los consejeros para que no ganen más que el presidente, elimina la sala especializada del Tribunal Electoral, que creo que es la de Guadalajara, algo así. ¿Y qué otros cambios, Erika, se aprobaron? Sí, no reduce el número de legisladores porque esa era la reforma constitucional que le tiró la oposición, pero sí también obliga al INE a eliminar 2 de sus fideicomisos, que eran una de las propuestas que traía Morena, y pide que ese dinero se devuelva al erario.
También modifica prácticamente, además de esta estructura, o modifica también la estructura orgánica de los soples. Los soples, recordemos que son como Sí, para los INES decirlo de pues una manera locales, el INE descriptiva y local, muy pues. clara, las sucursales del INE en los estados. Así es, Y propone que estas únicamente operen con funciones temporales en periodo no electoral. También elimina el servicio profesional electoral y ordena que, en este caso, el programa de resultados electorales preliminares, que era una de las virtudes que tenía el INE y que daba estos resultados al final de una elección, se transmitan en tiempo real a partir de que inicia una jornada electoral, Luis. ¿Sí? ¿Qué otros cambios? Ok, también propone que en este caso prácticamente dice que la sala regional estará acotada a lo que marque la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que Morena desde las elecciones de 2021 había tenido diferencias con la sala especializada que eliminó, además de que había tenido diferencias con consejeros electorales, pues consideraba que habían interpretaciones de ley que había hecho los consejeros del INE que no quedaban como suficientemente claras. Bueno, ahora lo que le dice al INE y a los magistrados es que ya no puede haber este criterio de interpretaciones y que se tiene que acotar prácticamente a lo que diga la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿por qué es importante este dato? Porque recordemos que a partir de ayer arrancó ya el relevo dentro de la Suprema Corte de Justicia y que es muy probable que uno de los principales aspirantes que se dio a conocer sea un personaje afín a la Cuarta Transformación. Ahora, comentaba también que, aunque no ha sido tema relevante hasta el momento, porque todo se ha enfocado sobre la estructura del INE y del Tribunal Electoral, esta iniciativa que fue aprobada también se refiere a cuáles van a ser los criterios de nulidad de elecciones, tanto para el presidente como para legisladores. Y prácticamente dice que en este caso solo podrá haber violaciones de... nulidad de elecciones, si se acreditan violaciones, en este caso del aspirante, y cita textual dice, se demuestre que fueron plenamente determinados por el resultado de la elección. En el caso de la elección presidencial dice que solamente habrá causales de nulidad si se detectan irregularidades en el 25% de las casillas instaladas a nivel nacional, o bien si ese 25% de casillas no se instaló. Y cita textual agrega, o cuando la persona candidata ganadora de la elección resulte inelegible. ¿Esto por qué es importante? Pues porque la iniciativa nunca precisa a qué se refiere con inelegible, es decir, deja un criterio abierto y que puede ser interpretado por mí de una manera, por ti de otra manera, por alguien del público de otra manera. Es como las letras chiquitas de un contrato. ¿A qué se refiere el término inelegible y en qué características debe basarse? Eso no lo precisa la iniciativa, pero dice que bueno, que si alguien es inelegible, pues ya va para atrás, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque a final de cuentas lo que estamos viendo es que sí, no se modificó la Constitución, pero sí hay modificaciones importantes en la estructura del INE, del Tribunal Electoral, y habrá que ver ahora qué es lo que sucede cuando este tema llegue prácticamente al Senado para su análisis, Luis. Muy bien, pasa al Senado, es minuta, el Senado todavía tiene que hacer los cambios y en donde, pues yo creo que también de trámite, ¿no? Así es, hasta ahorita lo que han dicho los partidos de oposición es que si esto se aprueba en el Senado, ellos van a interponer los recursos constitucionales ante la Corte para tirar estas reformas secundarias, pero como te comentaba, habrá que ver también cuál va a ser en qué condiciones va a quedar la Corte a partir de la salida del ministro Saldívar. Este relevo en la Corte va a ser el próximo 2 de enero de 2023 y tendremos que estar pendientes también de quién es la cabeza que queda ahora para dirigir al Poder Judicial, si va a ser alguien afín a la Cuarta Transformación o va a ser alguien que no esté a favor de la Cuarta Transformación, porque eso también será determinante en esta ruta jurídica que marque la oposición, Luis. Bien, entonces los cambios para concluir y para resumir, Erika Flores, ojo para que, porque siempre tratamos de esforzarnos para que todos los entendamos, ojo con los OPLES, es decir, aquí pues el Instituto Estatal Electoral de Sonora, que viene siendo un OPLE, ¿no? Es decir, una extensión, va a funcionar solo en elecciones y va a tener funciones temporales, por lo que entiendo, antes de elecciones, sí, solo la estructura, que eso es muy positivo porque eran estructuras electorales muy grandes que se convirtieron, por ejemplo, en el pasado en agencias de colocación y los tribunales, por ejemplo, el Tribunal Electoral aquí en Sonora, pues simple y sencillamente funciona, nadie sabe nada de ellos, con sueldos muy altos los magistrados y en realidad las cargas de trabajo son en elecciones, van a funcionar más en elecciones que en otros años, ¿sí? Al menos así es como viene marcado en la iniciativa y como lo aprobó Morena junto con sus aliados del Partido Verde y del Trabajo,
Sin embargo, vamos a ver, yo sinceramente no creo que los soples la pongan así de, bueno, pues ya nos redujeron sueldos y pues ni modo, No, vámonos pues se a van a trabajar los defender. días que no haya elecciones, ¿no? Sí, Habrá que ver cuáles van a ser los recursos que interpongan a nivel judicial, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Hasta sí, ahorita, al o menos, una así como lo controversia resumiste, así constitucional. pinta el panorama. O a lo mejor una controversia constitucional, a lo mejor esta, como dices, llega en la Corte. ¿Qué cambios serían los más fuertes entonces? La estructura, ¿cuánto se reduce la estructura del INE? El INE, El sueldo, sí. ¿cuánto gana cada consejero ahorita? Por Hasta, ejemplo, mira, ¿te acuerdas? lo que marca prácticamente la reglamentación es que un consejero electoral no puede ganar más que el presidente. Sí, Lo que nosotros revisamos cuando se aprobó el presupuesto en la Cámara de Diputados es que ganan un poquito más que el presidente. Morena lo que alega es que ellos por atrás, digamos que por debajo de la mesa, aunque no es la palabra, reciben otro tipo de agregados salariales compensaciones, que pues. cuando lo suman, Morena dice, no, pues es que vienen ganando casi 400,000 pesos mensuales, lo cual es casi el triple que el presidente. Pero recordemos también que lo mismo pasa en la Cámara de Diputados. Un diputado dice, no, bueno, es que yo no gano más que el presidente, pero también ellos por debajo de la mesa vienen ganando otras percepciones que sumadas a su salario, pues estamos hablando de poco más de 200,000, 250,000 pesos mensuales. Entonces, esa es la parte en la que han tenido diferencias y en la cual los consejeros electorales han negado rotundamente a través del presidente Lorenzo Córdoba que no ganan más que el presidente. Y sin embargo, Morena dice que tiene otros datos, que tiene otra información, y al menos de Sí. entrada ya les quitaron 2 fideicomisos. Nosotros lo que teníamos entendido, según la información que había presentado el INE, es que uno era para cuando había recortes presupuestales, pues era prácticamente los bonos con los que se les decía adiós, pero no nada más a los consejeros electorales, sino también a los trabajadores del INE. Y el otro fideicomiso teníamos entendido que era el que se utilizaba para instalar un mayor número de sucursales cuando nosotros vamos a tramitar nuestra credencial electoral. Habrá que ver cuál es el impacto económico de esto. El discurso de Morena es decir, no, ese dinero se tiene que devolver prácticamente a la hacienda pública y lo vamos a utilizar para el sistema de salud, para las becas de los adultos mayores, de personas con discapacidad, etcétera. Entonces, ese va a ser un debate interesante. Mientras tanto, esto que ya está aprobado, prácticamente lo que están diciendo es que Hacienda ya puede disponer de este dinero a partir de 2023, o sea que habremos que dar información a esta información cómo queda en términos económicos en Muy las bien. próximas semanas, porque pues ya en 3 En semanas cua- prácticamente Hacienda ya va a empezar a Muy disponer bien, del del presupuesto dinero. que aprobó la Cámara para ¿En 2023. cuánto le quita el porcentaje, por ejemplo, al INE en general? No sé, un 50%, 30%, para No, más o menos, ¿no? Morena dice que le recortó más de 3,000 millones de pesos. No Mm, manejan un porcentaje, manejan una cantidad y dicen, bueno, ya con esto nosotros le quitamos al INE más de 3,000 millones de pesos. ¿Del cuánto era el presupuesto del INE? ¿No recuerdas? El INE tenía un presupuesto para este año de 20,000 pesos. Recordemos que eran 24,000, le recortaron 4,000 en el presupuesto que aprobaron apenas. Entonces, según esto, así a ojo de buen cubero y en un ejercicio básico de sumas y restas, pasaría su presupuesto de 20,000 a 17,000 millones de pesos. Muy bien. Muy interesante. Estaremos dándole seguimiento. Gracias por tu clara explicación, Erika, y como siempre, tu disposición al Proyecto Puente. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. ¿Sí dormiste o no has dormido? No, nada más dormimos un ratito porque terminaron de aprobar las reservas por ahí de las 3 entre 4 de la mañana, pero pues era importante comentarle a la gente cómo quedó esto. Recordemos que ahorita con las redes sociales y virtuales, pues ya la No, información claro. empieza a manejarse desde las 5 de la mañana y queríamos presentarles a ustedes un buen resumen de un tema muy amplio que Te, abarca muchos temas, pero tratamos de compactarlo lo más importante de la manera más clara posible para ustedes. te agradezco mucho, Erika, y te mando un Al abrazo. contrario, Gracias, como cuídense y siempre. estamos en contacto. Gracias. Gracias, buenos días. ¿Cómo la ve usted a grandes rasgos? Hay que seguirle. Pues hay cosas interesantes, y todo el tiempo hay que ver los pros y contras de lo que vendría. Hay que seguirlo analizando. ¿Cómo la ve? Corte y volvemos.